soy Abigail. Mi equipo y yo les hablaremos sobre fundamentos de derecho. El tema principal es derechos de la propiedad industrial. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar de propiedad industrial e intelectual? Ante tales comentarios, seguramente surge una serie de dudas acerca de las diferencias entre las propiedades intelectuales e industriales. Si hablamos de marcas, patentes, derechos de autor, también surge una dudas por no entender qué es una cosa y otra, o beneficios que podrían obtener, mucho menos que hacer para proteger esos derechos. Generalmente, ambos términos se han utilizado de forma inapropiada para referirse a la producción de bienes inmateriales. Por ello conviene analizar las principales características y sus derechos para que tengamos claro las distinciones entre ambos conceptos. Bueno, propiedad intelectual. Entendemos por propiedad intelectual la inversión de toda idea, creación de intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria. Esto puede ser adquirido de dos formas: por el propio inventor con la creación relacionada con la industria y el productor o fabricante con la creación de signos distintivos que lo diferencien del resto y atraigan clientela. Los diseños industriales protegen la apariencia externa de los productos, marcas y nombres comerciales o distintivos. Protegen combinaciones gráficas y denominan que pueden ayudar a distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros similares ofertados por otros agentes económicos. Patentes y modelos de la utilidad. Protegen invenciones consistentes en productos y procedimientos susceptibles de producción y reiteración con fines industriales. Topografías o semiconductores. Protegen el trazado de las distintas capas y elementos que componen un círculo integrado. Propiedad intelectual. La propiedad intelectual se relaciona con la creación de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Así, la propiedad intelectual queda dividida en dos sectores principales: los derechos de autor y las relacionadas con este. Dentro del primer grupo incluimos la creación literaria, tales como las obras, poemas, películas, dibujos, pinturas, entre otros. Entre los derechos que conforman la propiedad intelectual distinguimos derechos morales. Estos derechos son irrenunciables e inalienables. Derechos patrimoniales. Incluimos los derechos relacionados con la explotación de la obra, que estos se dividen en derechos exclusivos. Permiten en el titular autorizado o prohibir los actos de explotación de las obras o su presentación protegida por el usuario. Derechos de remuneración. Se diferencian en los derechos exclusivos en que obligan el pago de una cantidad a cambio de los actos de explotación que se realicen. Derechos compensativos. Estos derechos compensan los derechos de propiedad intelectual que se dejan de percibir a la consecuencia de distintas reproducciones de la obra. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristina y voy a hablar sobre el subtema 4.1, propiedad intelectual. Se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. La propiedad intelectual se divide en dos categorías. ¿Qué son los derechos de propiedad intelectual? Se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad. Permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en la relación con una creación. ¿Por qué debe promoverse y protegerse? El progreso y el bienestar de la humanidad depende de su capacidad de crear e inventar nuevas obras de las esferas de la tecnología y la cultura. La protección jurídica de las nuevas creaciones alienta a destinar. ¿Qué ventajas ofrece la propiedad intelectual al público en general? Recompensa la creatividad y el esfuerzo humano, que estimulan el progreso de la humanidad. Las multimillonarias industrias del cine, la música, la edición y la informática, que hacen que la vida de millones de personas sea más agradable
no existirán sin la protección del derecho del autor. Hola, yo les hablaré sobre los derechos de autor. El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. Se reconoce que los derechos de autor son uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La protección del derecho de autor abarca únicamente la expresión de un contenido, pero no las ideas. Para su nacimiento no necesita de ninguna formalidad, es decir, no requiere de la inscripción en un registro o el depósito de copias. Los derechos de autor nacen con la creación de obras. La legislación sobre derecho de autor cambia de un país a otro, aunque en sus formulaciones básicas está armonizada por tratados internacionales, el primero de los cuales fue el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, firmado en 1886 y revisado por última vez en 1979.